Es muy importante, pues, poder estar en la casa del Señor, saber que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Ahí donde tú estás, no estás por azar o por, ¿cómo se dice? Suerte o por cualquier otra cosa. Estamos en esta mañana aquí porque Dios ha querido que estemos aquí, porque Él tiene un propósito y un destino para mi vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Son nada más 2 versículos para leer, pero muy especiales. Génesis 12, del 1 al 3. Amén. Dios llama a Abraham: casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué lindo pasaje, ¿no? Al leer este pasaje, podemos encontrar que Abraham supo que Dios tenía un propósito en su vida, y eso lo convertía en una persona de destino. En una persona de destino. Al igual que tú y yo, cuando sabemos que Dios tiene un plan en su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan en su vida? ¿Tan poquitos? Diga amén, Dios tiene un plan en mi vida. Entonces eso te hace una persona con un destino. El saber que Dios tiene un plan en mi vida me hace una persona con un destino específico. ¿Saben qué es destino? Destino es el propósito único y especial de Dios para ti y para mí. Destino es el propósito único y especial de Dios para mí y para ti. El destino no es lo que nos da el azar de la vida. Destino es el propósito único y especial de Dios para mí y para ti. Dígale a la persona que está al lado: destino es el propósito único y especial de Dios para ti y para mí. Es único porque tú eres único en las manos de Dios. Solo hasta que Abraham se encontró con Dios, pudo saber el destino de su vida. Cuando yo estaba leyendo Génesis 12, Dios me llevó a mirar el versículo anterior, o sea, el 11, los 2 versículos anteriores, donde dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Hasta ese momento, cuando yo leí esa parte, entendí que primero salieron de Ur de los Caldeos, pero el que estaba dirigiendo era Taré. Pero la palabra del llamado con un destino, Dios se la había dado a Abraham. Es importante saber que hasta que no tenemos un encuentro con Dios, hasta que usted y yo no tengamos un encuentro con Dios, no podemos entender el destino que Dios tiene para mi vida. Sin tener un encuentro con Dios no podemos entender un destino. ¿Por qué les digo yo esto? Porque lejos de Dios, Abraham no podía entender su destino. Ni usted ni yo podemos entender nuestro destino si no tenemos un encuentro con Dios. Y Abraham tuvo que tener un encuentro con Dios. Porque leyendo los 2 versículos anteriores del llamado de Dios a Abraham, el que motivó la salida de Ur de los Caldeos, ¿quién fue? Taré, el papá de Abraham. Él era el que estaba dirigiendo la travesía de salir de Ur de los Caldeos. Hasta cuando Abraham no se encontró con Dios, no pudo entender
destino de su vida. Y cuando tú te pones en las manos de Dios, como se puso Abraham, no solo el destino está específico para tu vida, sino para las personas que te rodean. ¿Cuántos recuerdan que el pastor nos decía la vez pasada, hace como 3 domingos? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Jonás de tu casa, de tu barca? ¿O eres el Pablo? ¿Quién eres tú? Abraham, al encontrarse con Dios, pudo entender el destino de su vida. Y eso lo convirtió en una persona de bendición para otras personas. Eso motivó a Abraham cuando se encontró con Dios, como nos motiva a nosotros el querer saber el destino de nuestras vidas. ¿Cuántos queremos saber el destino de nuestra vida? Yo creo que todos queremos saber el destino, el final de nuestra vida, el propósito por el cual Dios nos llamó. Todos queremos saber eso. Todos queremos saber el destino de nuestra vida. Y esa pregunta, con esa respuesta que quería Abraham, lo llevó en un encontrarse con Dios, en un peregrinar con Dios. De hecho, no podemos saber nuestro destino, no lo podemos saber lejos de Dios. No lo podemos entender, porque el destino es el propósito único y especial de Dios para mí. Es único y exclusivo de Dios para mí. Eso es el significado de la palabra destino. Propósito único y especial para mí. Propósito único y especial para mí. Yo encontré 3 puntos claves que son aplicables para nuestra vida en el encontrar mi destino. Uno es, Abraham escuchó la voz de Dios. Y los vamos a aplicar a nuestras vidas hoy. ¿Sí estamos escuchando la voz de Dios para nuestra vida? Hemos escuchado la voz de Dios, la anhelamos escuchar. El segundo, Abraham tuvo que pagar un precio para poder llegar a un destino. Nunca se llega a un destino de gratis. De gratis no hay nada. Y en las cosas de Dios hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y el tercero, Abraham tuvo que cuidarse, y es lo que Dios nos dice hoy también, de cosas que nos rodean para alcanzar nuestro destino, caídas, peligros que hay hacia nuestro destino. Entonces, el primer punto, escuchando el llamado de Dios. Como decía yo ahorita, hasta no tener un encuentro con Dios, no podemos escuchar, no podemos entender que Dios tiene un destino para mi vida. Hasta yo no tener un encuentro con Dios. Dígale a la persona que tiene al lado, yo necesito un encuentro con Dios. Tú necesitas un encuentro con Dios para conocer tu destino. Abraham necesitó de encontrarse con Dios para conocer su destino. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, en el primer versículo dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Los historiadores dicen que Ur de los Caldeos no era cualquier ciudad. Según la historia, Ur de los Caldeos era una ciudad con grandes riquezas. Era una ciudad intelectualmente alta para esa época. No era cualquier ciudad, era una ciudad urbana. Dios llamó a Abraham de una ciudad urbana. Aparte de eso, Ur era una ciudad llena de idolatría, adoraban al dios Luna. Pero de ese entorno, de esa ciudad, Dios llamó a Abraham, al igual que a nosotros. De nuestro entorno, sea cual sea el entorno que tú tengas, Dios también te está llamando. Sea el entorno que tú tengas, Dios también te está llamando. Pregúntale a Dios de qué Ur Dios te está llamando. ¿De dónde te está llamando Dios? ¿De qué situación específica en tu vida Dios te está llamando que la dejes? ¿De qué circunstancia o de qué cosa o de qué hábito de tu vida Dios te está llamando para que lo dejes? De cualquier entorno, de este entorno que era tan tremendo, idólatra, Dios llamó a Abraham. Dios lo llamó. Dios llamó a Abraham de ese entorno. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo cuando le dijo,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le estaba diciendo, no te quedes en ese estado en que estás, en esa tierra, sal, sé diferente a las demás personas. Abandona tus pequeños sueños, abandona tus planes pequeños, abandona tus ambiciones y yo te guiaré a una vida diferente, a una vida transformada por mí, para que tú seas bendición e influencies a otras personas. ¿De dónde Dios te está llamando? A cada uno de nosotros Dios nos llama. No podemos decir que Dios no nos llama, porque lo haríamos mentiroso a Él. A cada uno de nosotros de alguna situación o de algún lugar Dios nos está llamando, porque quiere mostrarnos el destino que tiene para nuestras vidas. El domingo pasado nos compartía el pastor Harold acerca de Efesios 2, 10 y 11. Que estamos en Cristo, ¿para qué? Para caminar sobre esas obras buenas que Dios tiene para mi vida. Dios no nos llamó para estar cómodos, para estar quietos, para no ir un paso más allá. Dios nos llamó porque tiene obras, grandes obras, para que caminemos en ellas y permanezcamos en ellas. Dios le está diciendo a Abraham, no te quedes ahí donde estás, no te quedes. Igual te lo dice a ti y a mí, no te quedes donde estás, levántate. Yo tengo un sueño más alto del sueño que tú tienes. Tengo mis pensamientos más altos a los pensamientos que tú tienes. Tengo cosas más altas a lo que tú piensas o sueñas a tener. Dios tiene más, algo más allá. Como nos han enseñado en esta iglesia, no solo es vivir para tener un auto, una casa. Dios va más allá. Dios va más allá. El propósito de Dios va más allá. Cuando Dios estaba llamando a Abraham, estaba bendiciéndonos a nosotros. Estaba mirando a un 2000 años después. Si Dios te está llamando, es porque tiene un propósito en tu vida. Yo ya conté esto que les voy a decir. Yo escuché de un pastor brasilero que él dijo que un día Dios llamó a una niña en una iglesia. Había una reunión, un servicio, una celebración de un domingo y compartieron acerca de la obra misionera. Y había una niña como de 12 años atrás. Y este pastor, cuando terminó de compartir, dijo, pasen adelante las personas que han sentido que Dios ha hecho un llamado. Esa niña pasó. Y cuando pasó, esa niña se postró al suelo y empezó a llorar delante de Dios. Y Dios le dio una palabra a esa niña a través del pastor. Y Dios le dijo, yo te he llamado y te he escogido para que lleves mi palabra a las naciones. Hoy te llamo con un propósito y te voy a mostrar mi destino. Y esa niña, al escuchar esa palabra, fue tocada por Dios. ¿Sabes qué pasó con esta niña? Ella empezó a crecer, creció en la iglesia, una niña muy de la iglesia. Creció en la iglesia, se ennovió en la iglesia y cuando se iba a casar con ese novio, Dios volvió y le habló. Y le dijo, yo te he llamado con un propósito y te voy a mostrar mi destino. Y ella le dijo a Dios, Señor, pero ya tengo mi novio, quiero casarme con él, queremos hacer una familia y servirte con mi familia. Dios se calló, ella se casó, tuvo su hijo, tuvo un hijo. Empezó a crecer su hijo, ya su hijo ya era grande, entró a la universidad y Dios volvió y le habló. Y le dijo a esta mujer, yo te he llamado con un propósito, con un destino específico. Y ella le dijo, pero Señor, ya tengo mi hijo grande, de hecho ya se está graduando, él aún tiene su novia, quiere casarse. Dios se calló. El muchacho se casó, el hijo de ella, tuvo un hijo. Él no lo podía cuidar con su esposa, entonces lo cuidaba la abuelita. Ya ella era abuelita y lo empezó a cuidar. Dios volvió y le llamó. Y le dijo, yo te he llamado con un propósito, porque tengo un destino para tu vida. Y ella le dijo, pero Señor, ¿quién va a cuidar a mi nieto? ¿Quién lo va a cuidar si mis hijos son profesionales y te sirven? Y el Señor se calló. Un día iba un profeta en una ciudad para hacer una campaña. Y cuando iba a X ciudad, el avión hizo escala en otra ciudad. Y Dios le dijo, bájate, porque yo te daré una palabra para alguien en esta ciudad. Y él dijo, Señor, pero yo no vengo a esta ciudad, voy para otra ciudad. El avión sencillamente está haciendo escala. Y Dios le dijo, bájate. Él le hizo caso a Dios, se bajó.
Dios le dijo, ve a tal parte, no conocía esa ciudad, él fue. Cuando llegó Dios le dijo, golpean esta casa, él no conocía. Él golpeó y Dios le dijo, la persona que le abra, tú levanta tu mano y profetiza lo que te voy a decir. Él golpeó y ¿quién le abrió? La abuelita, la señora, la que Dios había llamado desde niña en la iglesia. Y él levantó su mano y cerró sus ojos y Dios sabe qué le dijo. Por cuanto yo te llamé desde que eras una niña y no quisiste escuchar mi llamado, sino lo echaste tras de ti. Hoy ya eres una anciana casi y me eres responsable de 250,000 personas que iban a conocer mi nombre, mi vida por tu obediencia. Por eso es importante que si Dios nos está llamando hoy con un destino, le digamos a Dios, aquí estoy, Señor. Porque Dios no solo llamó a Abraham por ser Abraham. Dios llamó a Abraham, pero también nos está llamando a nosotros hoy. ¿Por qué Dios nos está llamando? Porque tiene un destino en nuestra vida. Un destino alto, más alto de lo que nosotros podemos pensar. Dios le estaba diciendo, no te quedes en ese estado. Nos está diciendo a nosotros también. Dios le dio 4 promesas a Abraham, que las podemos ver en el versículo 2. Haré de ti una nación grande. ¿Sabe qué promesa le estaba Dios dando a Abraham? Una promesa de legado. Haré de ti una nación grande. Eso nos dice Dios a nosotros. Es una promesa de legado que tendría descendencia. Hasta ahí Abraham no sabía que iban a tener problemas para tener hijos. Dios le dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Sabe qué promesa es? Promesa de influencia a otras personas y de honra. Es la misma promesa que hoy nos da Dios a nosotros. ¿Para qué? Para que haya un cambio en nuestra nación. ¿Cuántos queremos que Barranquilla sea cambiada? Que Colombia sea cambiada. Dios la puede cambiar así, pero Él lo quiere hacer con nosotros. Sin Dios no podemos hacer las cosas, pero Dios sin nosotros no quiere hacerlas. Sin Dios no podemos hacer la obra de Dios, pero Dios no las quiere hacer sin nosotros. ¿Sí es que es como, van como de la mano? Nosotros no podríamos hacer la obra de Dios sin Dios, pero Dios no quiere hacer su obra pudiéndola hacer solo. Dios la quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿qué promesa nos está dando Dios ahí? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Promesa de influencia, de engrandecerte. Promesa de influencia, que yo puedo influenciar a otros para bien. Promesa de influencia. La otra promesa, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué promesa es esa? ¿No es promesa de protección para tu vida y para la mía? Dios me da una promesa de protección. Se la dio a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Lo que me está hablando es de protección. Protección. Durante todo el caminar. Hay un dicho que dice que el que invita, ¿qué? Paga. Si Dios te está llamando, Él va a sustentarte, va a cuidarte, va a proveerte. Él es el que va a pagar. Si Él me invita, paga. Dios, durante el peregrinaje de Abraham, Dios lo protegió. Le prometió que lo protegería. Igual a ti y a mí, si escuchamos hoy su voz y decidimos caminar, Él nos va a proteger. Y la cuarta, para terminar. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué promesa nos estaba dando? Promesa de multiplicación. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa con un propósito. La multiplicación. De que tendríamos hijos, que tendríamos herencia. Es importante poder escuchar la voz de Dios. Importante, importantísimo escuchar la voz de Dios. Sin Dios, lejos de Dios, no podemos encontrar nuestro destino. Yo sé que hay gente que ha recurrido al que lee las cartas. Hay gente que ha recurrido a muchas otras cosas. Pero el único que tiene el destino único y especial es Dios. Nadie más lo tiene.
Solo hasta el encuentro con Dios podemos entender que Dios tiene un propósito en mi vida. Abraham tuvo que pagar un precio y a cada uno de nosotros nos toca pagar un precio. Y el precio por servir a Dios, por seguir a Dios, es un precio alto. Yo le escuché decir a un amigo que es de Cuba y él dijo, nunca será más alto el precio por pagar o el costo por pagar que el privilegio por servir a Dios. Siempre va a ser más alto el privilegio que el costo por pagarlo. Siempre irá más alto el privilegio de servir a Dios. Siempre será más alto el privilegio de que usted y yo podamos servirle a Dios que el costo que toca pagar. Siempre será más alto. Abraham tuvo dos alternativas en ese momento. Una era ignorar el llamado de Dios y seguir su estilo de vida. Abraham tenía esa opción de hacerse como el de las, ¿cómo se dice? Tirárselas de loco, he escuchado acá. Abraham tenía esa opción de hacerse, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Y seguir su vida como cualquiera de nosotros, que Dios nos está llamando y eso no es conmigo. Y también tuvo otra alternativa, responder al llamado, dejando todo su entorno y seguir a Dios. Usted y yo tenemos solo dos alternativas delante de Dios. Una es hacernos los sordos y dejar que pase. Y la otra es escuchar y seguir el llamado de Dios. Esas dos alternativas son una tipología de lo que podemos vivir en nuestras vidas espiritualmente. ¿Qué tenía que dejar Abraham? Según lo que estamos leyendo. ¿Qué tenía que dejar Abraham? Abraham tenía que dejar su lugar de origen. ¿Qué tienes que dejar tú si Dios te está llamando? Medítalo. ¿Qué tienes que dejar tú? ¿Qué significa el lugar de nacimiento que tenía que dejar Abraham? Significa una forma de vida. De pronto Dios nos está llamando a dejar mi estatus o mi posición ante la sociedad. Dios nos puede estar llamando a dejar eso. Nuestro amor a otras cosas diferentes a Dios, o nuestro amor más alto a otras cosas o a alguien más que a Dios. Dios nos puede estar llamando diciéndonos eso. Yo sé que Dios nos está diciendo eso. Eso tenía que dejar Abraham. Y él tenía solo esas dos opciones. O hacerse el que no escuchó a Dios, o seguir a Dios. Personas y parentela, ¿esto qué representa? Las presiones familiares. Ahorita leíamos que en el capítulo 11, en los últimos versículos, dice que en el versículo 31 dice, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, sobrino, y a Sarai su mujer, mujer de Abraham, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿A quién le dio la palabra a Dios? ¿A Abraham o a Taré? A Abraham, pero ¿quién tomó la iniciativa de salir de Ur? Según el versículo 31, Taré. Taré era el que estaba dirigiendo la peregrinación de ellos. Por eso en el versículo 32 dice que Taré no entró a la Canaán. Taré dirigió la vida de Abraham durante un buen tiempo. La Biblia no dice cuánto duraron en Harán. Y Harán significa sequedad. Harán significa sequedad. ¿Quién puede estar influenciando tu vida para que no le sirvas a Dios? O para que no avances en los caminos de Dios. O que le digan, no vaya tanto a la iglesia, eso es fanatismo. No busque tanto a Dios, no ore tanto, no ayune tanto. No vaya a esos rieles de entrenamiento que hacen en la iglesia tantas veces que los hacen. Otra vez entrenamiento de padre espiritual. Otra vez entrenamiento de líderes de célula. ¿Cuál es el tarea que hay en nuestras vidas que nos está gobernando? ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿Qué está gobernando la vida tuya o la mía? ¿Qué tarea hay que quitar de nuestro corazón?
porque Taré no puede entrar a la tierra prometida. El Taré que de pronto está influenciando tu vida no te va a dejar entrar a la tierra prometida de Dios, al destino que Dios tiene para tu vida. Ese Taré yo tengo que quitarlo de mi vida. ¿Sabe qué pasó? La Biblia no dice cuántos años duraron en Harán, pero lo único que sí se puede medio presumir es que Sara y Abraham perdieron muchos años por estar al lado de Taré. Se perdieron buenos años de pronto de servirle a Dios con un propósito. Yo hace poquito le decía a un compañero mío, íbamos para la célula de líderes de célula, y yo le decía, yo siento que Dios tiene un nivel diferente espiritual en mi vida y en la tuya, y yo sé que es Dios. Dios tiene un nivel diferente, más alto espiritualmente hablando, y sé que para cada uno de ustedes Dios tiene un nivel ya diferente, un nivel diferente. Ya no podemos ser los mismos niños, como dice Pablo, tomando leche, sino tenemos que subir un nivel más. Dios nos estanca. Dios tiene niveles espirituales. ¿Y cómo los conseguimos? ¿Cómo lo consiguió Abraham? Si ustedes se dan cuenta, cuando murió Taré, Dios le habló a Abraham. Necesitamos ir a Dios y entregar el Taré que hay en nuestras vidas. ¿Cuál es el Taré que hay? ¿Qué tarea hay en mi vida que me impide escuchar a Dios? ¿Qué me impide escuchar a Dios? Nosotros con mi esposa tenemos un llamado misionero y Dios nos ha hablado al norte de África, pero nos depende de los dos quitar los tareas de nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones y vendo cable. Y hace como 4 años el jefe mío me llamó y me dijo, vamos a abrir un punto de venta en otra ciudad. Cuando yo salí, yo soy del interior, cuando yo salí del interior, para poder tomar la decisión de venir acá bajo presión de mi jefe y pues con propuesta buena de que duplicaban el sueldo, de que me pagaban casi 6 meses de arriendo mientras yo conseguía. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Dios nos habló a mí y a mi esposa y le pudimos decir al jefe que sí. No tomamos la decisión de salir así, sino le preguntamos a Dios y Dios nos dijo que con mano poderosa saldríamos. Y salimos. Y estando aquí hace 4 años, hace 7 que salimos, 8, hace 4 años el jefe me llamó y me dijo, vamos a abrir un punto de venta en X ciudad y yo quiero que usted vaya y le voy a dar y voy a hacer y le voy a decir. Nosotros le preguntamos a Dios y ¿sabe qué nos dijo Dios? El que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Sabe qué nos quiso decir Dios? Que no saliéramos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No podemos seguir como estamos. Tenemos que pararnos y decirle a Dios, quita el taré que hay en mi vida, que me impide seguirte, que me impide encontrar el destino de mi vida. Es necesario. Cuando uno quita algo, le deja a Dios que le quite algo. Cuando tú arrancas o te arrancan algo de tu vida, ¿duele o no duele? Eso es un pago del precio, porque el precio duele. Cuando tú pagas algo, duele. Y si el precio es alto, duele más. Pero nunca va a ser más alto que el privilegio por servir a Dios. Siempre va a ser más honroso servir a Dios que el costo por pagarlo, que tener que salir de pronto a las 9:30, 10 de un entrenamiento o invertir un festivo o ir a mi célula a servirle a Dios con un gel, con una dinámica, con una merienda, desplazarme hasta mi célula donde sea. Eso es una manera de servir a Dios. Eso es una manera de servir a Dios. Y es una manera de servirle a Dios alta. Esa es la historia de Ur. Era una ciudad idólatra y Dios sacó a Abraham de allí. Y ya para terminar, los peligros de que yo tengo que cuidarme para servir a Dios. El peligro más grande que había en la vida de Abraham fue la comodidad. Él se quedó en Harán, tranquilito, nada lo molestaba, hasta que Dios tuvo que salir al encuentro. ¿En qué posición tú estás hoy que Dios te esté diciendo algo específico en tu vida? En tu familia, en tu casa, en tu servicio a Dios.
Queremos encontrar el destino para mi vida. Yo creo que todos los seres humanos nos pasa esto. Abraham perdió buenos años de su vida con Sara mientras estuvo en Harán por andar detrás de su papá, detrás de Taré, como decíamos ahorita. La comodidad es un peligro muy grande en mi vida. Tenemos que avanzar. No tenemos que dejar que nada nos influencie, sino solo Dios. Que sea Dios el que influencie mi vida para poder caminar como veíamos la vez pasada, hace 8 días, en las obras que Dios preparó de antemano para que yo, ¿qué haga con esas obras? Camine con ellas, las experimente. ¿Qué obras tiene Dios para mi vida? ¿Qué obras tiene Dios para tu vida, para que tú las experimentes? Para que puedas influenciar la comunidad donde estás, para que podamos influenciar la comunidad. La inconstancia también es un peligro grande. Cuando Abraham recibió el llamado, él se quedó, no fue constante en que Dios me dio esta palabra. Dios me dio esta palabra y tengo que caminarla. Dios me dio esta palabra. Somos inconstantes. Muchos vamos a la iglesia, dentro de 15 días volvemos y vamos. Nos ven, no nos ven. Así mismo en las células vamos, no vamos. Somos inconstantes. Y eso no me deja ver el destino de Dios para mi vida. Cuando yo soy inconstante, no puedo ver el destino de Dios en mi vida. ¿Y el destino? ¿Cuántos tienen el destino? Este es un boletín informativo de Dios. Porque destino es el propósito único y especial de parte de Dios para mi vida. No es lo que ¿qué me deparará el destino por allá? No es eso. Es un propósito especial de parte de Dios para mí. Único, porque yo soy único en las manos de Dios. Y el propósito de Dios es único para mí. ¿Cuál es tu destino? ¿Qué destino tiene Dios para ti? Hoy nos vamos a acostar y nos vamos a levantar diciéndole a Dios, ¿cuál es tu destino? Y Dios, hábleme y hábleme, y yo haciéndome el que como que eso no es conmigo. Yo no puedo entender el destino de Dios si no escucho su voz y la obedezco y camino sobre eso. Abraham tuvo las dos opciones que hablábamos ahorita, hacerse o caminar sobre eso, caminar sobre eso. Entonces, ¿qué peligros hay alrededor de tu vida? ¿Qué peligros hay que de pronto no te pueden dejar encontrar el destino de Dios para tu vida? ¿Qué peligros hay? Cada uno de nosotros sabe allí donde estamos qué peligros o qué rodea mi vida que me puede desviar del propósito de Dios, del destino que tiene Dios para mi vida. ¿Qué hay alrededor de mi vida que puede alejar a Dios? ¿Cuántos queremos ser como esa señora del ejemplo del profeta? Que Dios lo llama desde niño y a los 70, 80 vuelve y le recuerda. ¿A cuántos Dios nos ha llamado hace más de X años? ¿A cuántos Dios nos está llamando en este tiempo? De hecho, es parte de recordarnos Dios de que nos está llamando, como llamó a Abraham. Dios preparó obras para que andemos en ellas. Dios quiere que conozcamos nuestro destino, cada uno de nosotros conozcamos nuestro destino. Yo quiero conocer el destino mío. Dios me ha dado unas palabras, yo tengo que empezar a caminar sobre ellas. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra específica? ¿Tan poquitos? ¿A cuántos Dios nos ha dado palabra? De hecho, cada domingo que venimos acá, Dios nos da una palabra, un reto, un rema. Sobre esas tenemos que caminar. Si no caminamos sobre esas palabras, no podemos encontrar el destino de nuestra vida. Dígale a la persona que tiene al lado, yo quiero conocer el destino de mi vida, de mi familia, de mis hijos. Yo lo quiero conocer, pero no puede ser lejos de Dios. No puede ser lejos de Dios. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga sobre sus pies. Dios no llamó a Abraham por ser gran cosa, por ser súper especial, porque era un chacho. Dios llamó a Abraham ¿por qué? Porque quería hacer de él una persona con destino. Cuando Abraham
obedeció a Dios, ¿sabe a quién bendijo Abraham? A usted y a mí. Si Abraham se queda en Ur de los Caldeos, Dios hubiera podido levantar simiente, pero este man escuchó a Dios, este hombre escuchó a Dios. Si usted escucha a Dios, tal vez usted puede bendecir su familia. Cuando el pastor compartía hace 3 o 4 domingos, ¿tú quién eres? ¿El Jonás o el Pablo de tu barca? Yo quiero bendecir mi familia. ¿Quiénes quieren bendecir su familia? ¿Quiénes quieren bendecir su comunidad? Su ciudad, su país y otras naciones. Tienes que decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Dígale ahí con todo su corazón al Señor, Señor, aquí estoy yo delante de ti. Tú me has traído en este día especial a enseñarme que tienes un destino para mi vida. Porque tú has dicho que has preparado obras para mí de antemano, para que como hijo tuyo yo las camine. Señor, hay cosas en mi corazón que de pronto no me detienen de tiempo en tiempo, Señor, para conocer el destino que tienes para mi vida, Señor. No quiero que nadie ni nada me detenga, que nadie gobierne mi vida, sino solo tú, Señor. Yo quiero encontrar el destino que tienes para mí, Señor. Quiero llegar hasta la meta del destino que tienes para mi vida, Señor. Quiero ver el destino cumplido en mis hijos, Dios. Yo puedo ser influencia para ellos, aún en mis hijos espirituales, Señor. Quiero hacer bien mi labor como padre espiritual, Señor, como líder, Señor. Yo quiero ver el destino que tú tienes para las personas que has puesto a mi alrededor, Señor. No me quiero quedar allí, Señor, cómodo, perdiendo años de mi vida, Señor. No quiero que me pase como le pasó a esta mujer, Señor, que la llamaste desde niña y no escuchó tu voz, no quiso atender tu voz. Hoy tú nos estás llamando, Dios, como lo hiciste con Abraham, Señor, para escuchar tu voz, para pagar un precio, para cuidarnos de las caídas y de las cosas que nos pueden desviar de tu propósito, Señor.